Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que saludaron en el chat. Bueno, vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy. Vamos a continuar con integrales. Más precisamente, vamos a ver integrales obviamente indefinidas, todavía estamos en ese tema, pero de funciones racionales. ¿Sí? Racionales, básicamente las que vamos a ver hoy son no enteras. ¿Sí? Veamos un poquito cómo es la clasificación de las distintas funciones. Tenemos las algebraicas divididas en las racionales e irracionales, en donde en la irracional la variable está elevada a un exponente fraccionario. En el caso de las racionales, tenemos que el exponente no es una fracción, pero están divididas en las enteras, donde tenemos un polinomio, y las no enteras o fraccionarias, donde tenemos el cociente de dos polinomios, por ejemplo, P dividido Q. Para el caso de las no enteras o las fraccionarias, ¿sí?, se nos pueden presentar algunas posibilidades. Que el grado del numerador sea menor al grado del denominador. Esto quiere decir que aquí en el numerador tenemos, por ejemplo, una cuadrática y en el denominador una cúbica, una ecuación cúbica, ¿sí? O también puede darse que tengamos que el grado del numerador sea mayor o igual al grado del denominador. Por ejemplo, el cociente de dos ecuaciones cuadráticas, el cociente de dos ecuaciones cúbicas, o el cociente de una cúbica sobre una cuadrática, etc. Cuando se nos presente esta situación del grado del numerador que sea mayor o igual al grado del denominador, para poder resolver estas integrales vamos a realizar un paso previo, que es expresar el polinomio P dividido Q, ¿sí?, P dividido Q, como el sexto más R sobre Q. ¿Sí? Vamos a verlo esto un poquito más adelante, para el que no lo recuerde, cómo se obtenía este C más R sobre Q. Esto sale de analizar una división cualquiera, digamos, donde es igual el cociente más el resto sobre Q. Pero de todas formas, cuando lleguemos a este punto, lo vamos a pasar para que lo tengan presente. Luego, para la resolución de este tipo de integrales, ¿sí?, ya sea cualquiera de estos dos casos, que el grado numerador sea menor al denominador o que el numerador sea mayor o igual al denominador, vamos a descomponer en fracciones simples. ¿Sí? Esto es como un resumen de los distintos pasos que vamos a ir haciendo. Vamos a descomponer en fracciones simples, ya vamos a ver de qué se trata eso. Y a su vez, cuando descompongamos en fracciones simples, ¿sí?, vamos a ver que en el denominador, tratándose de una ecuación cuadrática, podremos llegar a tener dos raíces reales distintas, podemos llegar a tener dos raíces reales iguales, y también podemos llegar a tener dos raíces imaginarias, que para este último caso veremos que tenemos tres posibilidades o tres variantes para resolverlas, de acuerdo a cómo se nos presente el ejercicio. ¿Se ha comprendido esto? Bien. Bueno, para la resolución de este tipo de integrales, ¿sí?, vamos a abordarlo a partir de la resolución de ejercicios, ¿sí?, donde cada uno de estos pasos, en vez de hacerlo en forma genérica, con letras,
lo vamos a abordar directamente con ejercicios para que puedan verlo. Veamos, ¿sí? Las enteras es la que nosotros hemos estado resolviendo, ¿sí? En las otras integrales. La integral de una sumatoria es igual a la sumatoria de las integrales. En el caso de las no enteras o fraccionarias, vamos a comenzar cuando el grado del numerador sea menor al grado del denominador, ¿sí? Este es el caso que vamos a ver. Y partiendo de este siguiente ejemplo, donde tenemos la integral de 4x más 1 sobre x cuadrado menos 2x menos 3, ¿sí? Lo que vamos a hacer es determinar cuáles son las raíces que tiene el denominador, para ver si estamos en presencia de raíces reales distintas, iguales o imaginarias, ¿sí? Aplicando la fórmula de Bhaskara para la determinación de las raíces del denominador, ¿sí? Obtenemos que tiene una raíz que vale 3 y la otra raíz que vale menos 1. Luego, ¿sí? Podemos expresar el cociente de polinomios, es decir, este integrando que tenemos acá, el cociente de polinomios que está en la integral, dejamos por un momento la integral y nos enfocamos directamente en el cociente de los dos polinomios. Decimos que este cociente de los dos polinomios, ¿sí?, puede ser expresado como la suma de dos fracciones simples, donde una va a estar compuesta por un coeficiente dividido x menos una de las raíces, como es x menos y la raíz negativa, por eso terminan siendo x más 1, y la otra será x menos la otra raíz, como es positivo el 3, queda x menos 3. Es decir, este cociente de polinomios los hemos igualado a la suma de dos fracciones simples, donde las incógnitas van a ser el coeficiente a y el coeficiente b. ¿Y esto por qué es así? Bueno, para resolver esta suma de estas dos fracciones simples, ¿cómo resolvíamos la suma de estas dos fracciones simples? Encontraríamos un mínimo común denominador. Ese mínimo común denominador, ¿a partir de qué lo obtendríamos? Lo obtendríamos a partir de multiplicar las dos raíces, ¿sí? Estos dos denominadores. Si multiplicamos estos dos denominadores, va a ser estrictamente el denominador que tenemos acá, porque obviamente hemos encontrado las raíces. ¿Cómo se podía expresar un polinomio en función de las raíces? Recuerden que era x menos una de las raíces por x menos la otra raíz y así sucesivamente. Recuerden que para poder expresar un polinomio, ¿sí?, un polinomio en función de sus raíces, ¿qué decía Gauss? Gauss decía que era igual a x menos una de las raíces por x menos la otra raíz por x menos la otra raíz y así, etcétera, en función de la cantidad de raíces que tuviese. X menos una de las raíces es menos 1, entonces es más 1. X menos la otra raíz, que es 3, que es positivo, termina siendo menos 3. Si multiplicamos a ambos miembros, ¿sí?, por el denominador, si multiplicamos esto por el denominador, se nos cancela el denominador y nos queda 4x más 1. Y del otro lado, si multiplicamos por el denominador, nos va a quedar a por x menos 3 más b por x más 1. A ver, vamos a hacerlo para que puedan ver. El tema que no voy a tener yo aquí. Si tenemos 4x más 1, ¿sí?, sobre x más 1 por x menos 3, perdonen el pulso, esto es igual a ¿qué dijimos? A, ¿sí?, sobre x
más 1 más b sobre x menos 3, ¿sí? ¿Qué era esto que está aquí? Esto era la ecuación cuadrática, no la recuerdo ahora en este momento, creo que era x al cuadrado más 2x, ¿sí? No lo recuerdo exactamente más, no me acuerdo, ¿sí? Es la que estábamos viendo recién. ¿Esto qué es? Es expresar este polinomio en función de lo que nos decía Gauss, que era x menos 1 a la raíz por x menos la otra raíz, ¿sí? Ahora, si multiplicamos un miembro de la izquierda por x más 1 y por x menos 3, ¿sí? Y del otro lado hacemos lo mismo, ¿sí? Esto será igual a A sobre x más 1 por x más 1 por x menos 3 más b por x más 1 por x menos 3, ¿sí? Sobre x menos 3. Es decir, hemos multiplicado a este miembro por el denominador y también al segundo miembro por el denominador, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Y bueno, simplificar esto con esto, este con este y este con este. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda A por x menos 3 más B por x más 1, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho. Y del otro lado, ¿qué nos queda? Nos queda el 4x más 1 directamente. ¿Sí? Por eso es que, volviendo a lo que teníamos, ¿sí? Es que al multiplicar a ambos miembros por el denominador, nos ha quedado x más 1 igual a A por x menos 3 más B por x más 1, ¿sí? Este es el polinomio que nos ha quedado. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque queremos averiguar los coeficientes A y el coeficiente B para que esta igualdad sea igual, digamos, se respete la igualdad. Entonces, vamos a determinar los coeficientes A y los coeficientes B. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, tenemos una ecuación, dos incógnitas. Necesitamos que una de las incógnitas se nos anule. Fácilmente lo conocemos a eso, porque si nosotros a una de las a X le damos un valor que haga que se anule este paréntesis o este paréntesis, como es un producto, se va a anular este término. Entonces, si a X le damos el valor de una de las raíces de X1 igual a menos 1, nos va a quedar este polinomio. 4 por menos 1 más 1, igual a A por menos 1 menos 3, más B por menos 1 menos 1, menos 1 más 1, perdón. Entonces, el B se va a anular porque esto es 0. Entonces nos va a quedar menos 4 más 1, menos 3. Y A por menos 4. Entonces, cuando despejemos A, nos va a quedar igual a 3 cuartos, porque el B desapareció. De la misma manera, le damos el valor x2 igual a 3, procedemos a hacer exactamente lo mismo, se nos va a anular el término A, y obtenemos que el coeficiente B es igual a 13 cuartos. ¿Se ha comprendido esto hasta aquí? Bien. Bueno, entonces hemos determinado el coeficiente A y el coeficiente B, es decir, de la expresión anterior que teníamos, el miembro de la izquierda es igual a esto más esto, ¿sí? Es decir, que si nosotros resolvemos esta suma, vamos a obtener este polinomio de la izquierda, este cociente de polinomios de la izquierda, ¿sí? Entonces, integrar esto o integrar esta suma, ¿sí? Es lo mismo. Integrar entonces el miembro de la izquierda o integrar el miembro de la derecha es lo mismo. Por eso que aquí ponemos que la integral de esto es igual a la integral de esto otro. O sea, la integral del miembro de la izquierda es igual a la integral del miembro de la derecha. Porque esta suma es igual a este polinomio, a este cociente de polinomio.
Bien, luego tenemos la integral de una suma de dos fracciones, es igual a la suma de cada una de estas fracciones, ¿sí? La integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Lo podemos separar. Entonces, fíjense, el 3/4 es una constante que sale fuera de la integral, el 13/4 también es otra constante que sale fuera de la integral. Y para resolver estas dos integrales que nos ha quedado allí, nosotros necesitamos, ¿sí?, que nos quede algo que sea inmediato o directo. Entonces, en este caso, como no es inmediato y no es directo, vamos a hacer una sustitución, en donde a esta integral de diferencial de x sobre x más 1, vamos a llamar al denominador x más 1 igual a u. Si hacemos el diferencial de u, acá va a ser igual al diferencial de x. Y en la segunda integral que tenemos de x sobre x menos 3, a este x menos 3 del denominador lo vamos a llamar b, donde el diferencial de b va a ser igual al diferencial de x. Entonces, ¿a qué nos queda igual esto? Simplemente, muy sencillo, ¿sí? Vamos a tratar de copiarlo de nuevo para hacer un paso más. ¿Dónde? Tendremos, ¿sí?, esto que va a ser u, y esto va a ser du, ¿sí?, reemplazando. Este será b, y esto será el denominador b, ¿sí? Porque hemos sustituido en la primera integral el dx vale du. El denominador lo llamamos u. Y en la otra, el dx vale db, y b es lo que hemos sustituido. ¿Se ha comprendido eso? Bien. Entonces, la integral de du sobre u es el logaritmo de u. La integral de db sobre b es el logaritmo de b, directamente. Esas son integrales directas. Entonces, la primera es 3/4 del logaritmo de u. 3/4 del logaritmo de u. Pero u, ¿cuánto vale? Ya lo he reemplazado. U vale x más 1. La segunda es la 13/4 por el logaritmo de b. 13/4 por el logaritmo de b. ¿Cuánto vale b? B vale x menos 3. Entonces nos queda esto que está aquí más c. Podemos trabajarlo un poco más diciendo que el 3/4, como tenemos el logaritmo, va a ser el exponente del argumento aquí, con lo cual podemos decir que es el logaritmo de x más 1 a la 3/4, ¿sí? Y lo mismo aquí para el otro término, más c. Como tenemos la suma de los logaritmos, podemos decir que es el logaritmo del producto de ambas bases, ¿sí?, con cada uno su correspondiente exponente, más c. De todas maneras, hasta aquí el resultado ya es correcto, ¿sí? El otro es una minimización del resultado, o la expresión a la mínima expresión. Este tipo de integrales, ¿sí?, cuando tenemos raíces reales distintas, nos quedan de esta forma. Ustedes van a ver que nos va a quedar un coeficiente a por el logaritmo de x menos 1 a la raíz, más b por el logaritmo de x menos la otra raíz, más en general la constante n, cualquiera sea, por el logaritmo de x menos x sub n más c. ¿Sí? ¿Cuántas coeficientes a y b tendrá c, etcétera, en función de la cantidad de raíces que tenga el denominador? Una pregunta que podría haber surgido es ¿por qué encaramos este tipo de resolución a partir de esta metodología? Bueno, pues primero es porque es una fraccionaria, pero también hemos resuelto anteriormente expresiones fraccionarias donde hemos podido hacer
una sustitución, por ejemplo. Pero este no es el caso. No se puede hacer una sustitución porque, por ejemplo, el numerador no es la derivada del denominador, como en el caso que veíamos ayer, que podíamos hacer una sustitución y nos quedaba simplemente el resultado. Por eso es que lo hemos descompuesto en fracciones simples, porque al descomponerlo en fracciones simples, nos quedan integrales más simples. Y al quedarnos integrales más simples, las podemos resolver en forma directa. ¿Se ha comprendido eso? Bien. Perfecto. Pasemos ahora a dos raíces iguales, ¿sí? Supongamos tenemos este ejemplo, integral de x más 6 sobre x cuadrado más 6x más 9, donde el denominador, al aplicarle Bhaskara, nos da las mismas raíces, menos 3 y menos 3. Entonces, esta expresión, que es el integrando, lo vamos a separar en también nuevamente fracciones simples, como a sobre x menos una de la raíz, que es menos 3, entonces queda x menos menos, sería más 3, al cuadrado, más b por x más 3. ¿Por qué ponemos acá el cuadrado? ¿Sí? Porque si nosotros resolvemos esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Esta suma, ¿cómo obtendríamos el mínimo común denominador? Fíjense, acá está hecho. El mínimo común denominador sería el producto de estos dos. Entonces aquí abajo está el producto de estos dos. X más 3 al cuadrado por x más 3. Ahora, si hacemos esto, este denominador dividido el denominador debajo de la a, ¿qué nos va a quedar? A por x más 3. Hacemos lo mismo con el coeficiente b. Este denominador dividido esto que está acá por b, nos queda b por x más 3. Si nosotros sacamos factor común del numerador x más 3, podemos simplificarlo con 1 del denominador. Por eso que nos queda a más b por x más 3 sobre x más 3 al cuadrado. Y esto que está aquí, este denominador, sí es la cuadrática que tenemos original del denominador, ¿sí? Es por eso que cuando tenemos raíces iguales, la primera, en el caso de la cuadrática, va a ser x más 3 al cuadrado, más b sobre x más 3, digamos, sobre la otra raíz. Por esta demostración que está aquí, ¿sí? Resolviendo la suma, necesitamos necesariamente que la primera esté al cuadrado por la otra, porque al resolverla nos queda finalmente la ecuación cuadrática que tenemos original. ¿Se ha comprendido eso? Sí, profe. Bien. Aquí está algo, digamos, omitido. Nosotros recuerden ustedes que si, por ejemplo, no es este el caso, tuviésemos un 2 ahí, ¿sí? Entonces recuerden lo que decía ustedes Gauss. Gauss decía que era el producto del coeficiente este por una de las raíces más, por otra menos, x menos la otra raíz, etc. Es decir, se debe colocar el coeficiente que tenemos aquí en la cuadrática. De todas maneras, lo mismo lo hubiésemos tenido que hacer acá, ¿sí? Si acá hubiésemos tenido 2, ¿sí? Si hubiésemos tenido 2 allí, acá hubiese ido con el paréntesis correspondiente, hubiese ido el 2 adelante, ¿sí? En una de las fracciones simples. No olvidarse eso, porque suele ser también un error que suelen cometer. Bien, bueno, una vez que hemos determinado y hemos construido estas fracciones simples, lo que tenemos que hacer es hacer el mismo paso que hicimos antes. Multiplicamos a ambos miembros por el denominador. ¿El denominador cuánto vale? Y el denominador vale x cuadrado más 6x más 9. O sea que se nos simplifica a la izquierda con esto. Y a la derecha nos va a quedar el a más b por x más 3.
¿Se comprende esto? Este paso que está aquí. Bien. Luego, lo que nos resta es determinar el a y el b, como en el caso anterior. Bueno, una de las raíces sabemos que es -3, en realidad las dos raíces son iguales. Entonces, cuando hagamos x igual a -3, ¿qué nos va a quedar? -3 más 6 igual a más b por -3 más 3, que este término se hace 0. Con lo cual, despejamos de aquí a y nos queda igual a 3. Cuando vayamos a calcular b, ¿sí? ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, primero ya conocemos cuánto vale a. Entonces, en esta ecuación, si conocemos cuánto vale a, ahora la única incógnita es b. Para que se dé esta igualdad, ¿sí? Para cualquier valor que le demos a x, b tiene que valer siempre lo mismo. Entonces tomamos un valor cualquiera. Por ejemplo, 1. ¿Podría haber tomado otro valor? Sí. Pero, por ejemplo, tomamos 1, que es el más simple. 1 es más simple. Entonces nos va a quedar 1 más 6 igual a 3, que es a, más b, que no lo conozco, por x, que le dimos valor 1, 3. Si de aquí despejamos cuánto vale b, nos queda igual a 1. Acá hay un pequeño comentario, dice que para calcular b se reemplaza el valor de a y se adopta un valor de x distinto de -3. Claro, porque si adoptamos -3, se nos vuelve a suceder lo mismo que teníamos en el caso anterior, se nos anula b. Luego, la expresión, el polinomio, puede ser expresado como la suma de las dos fracciones simples, en donde hemos calculado el a y hemos calculado el b. Procedemos a integrar este cociente de polinomios es igual a integrar a la suma de estas dos fracciones, con lo cual vamos a integrar la suma de las dos fracciones y nos va a quedar, para resolver, la integral de 3 sobre x más 3 al cuadrado más la integral de 1 sobre x más 3. Esta segunda integral ya la hemos hecho muy sencilla en la forma anterior. Cuando tengamos esta expresión 1 sobre x más 3, ¿sí? Perdón, 1 sobre x más algo, sabemos que la derivada de esto va a ser, digamos, el diferencial de x va a ser igual al diferencial de u. Van a coincidir los diferenciales. Entonces, esto va a ser la integral del denominador, perdón, el logaritmo del denominador. ¿Sí? Por este paso que vimos acá. Cuando teníamos x más 1, nos dio el logaritmo de x más 1. Cuando teníamos x menos 3, nos dio el logaritmo de x menos 3. Quiere decir que nos va a terminar dando el logaritmo de lo que está acá en el denominador. ¿Pero por qué? Porque acá tenemos x a la 1 más algo, ¿sí? Acá tenemos x a la 1 más menos algo. ¿Sí? Es porque está elevado a la 1. Es por eso que esta ya conocemos, el resultado de esta integral. Da el logaritmo del denominador, que es x más 3. Bien, tendremos que resolver entonces la que tenemos a la izquierda, la primera. Bueno, si a este denominador, que es x más 3, lo llamamos u, y hacemos el diferencial de u, va a ser igual al diferencial de x, porque la derivada de esto es 1. Entonces, voy a estas dos expresiones y reemplazo, ¿sí? ¿Qué nos queda? 3 por la integral de diferencial de x sobre u cuadrado, ¿sí? Acá podríamos poner directamente diferencial de u, porque son iguales, diferencial de u y diferencial de x. Y en la segunda podemos tomar la misma sustitución, porque el u vale x más 3 y esto es x más 3, con lo cual nos queda diferencial de u sobre u. Esto es u a la menos 2. Y como es u a la menos 2, sería u a la m. ¿Cómo es la integral de u a la m? Es m más 1 sobre m más 1. Como es menos 2 más 1, nos queda menos 1. Y en el denominador también. Y la otra dijimos que era directamente el logaritmo de u. Ahora ordenemos un poquito esto. ¿Qué nos va a quedar? Menos 3, porque el menos del 1 divide el 3, nos va a quedar menos 3, sobre u, que baja porque tiene exponente negativo. Más el logaritmo de u más c. Y ahora reemplazamos lo que vale u. ¿Cuánto vale u? Bueno, vale
x más 3. Entonces será menos 3 sobre x más 3 más el logaritmo de x más 3, que era u más c. ¿Sí? Y este sería el resultado. Entonces, en resumen, en las raíces reales iguales, ¿sí? La integral de este cociente de polinomios, cuando las raíces sean iguales, ¿sí? Va a ser del tipo a por el logaritmo de x menos una de las raíces, más b, ¿sí? Por x menos una de las raíces negativo, ¿sí? Que es lo que está acá. ¿Qué es lo que está mostrando? Que esto que está aquí es esta parte del resultado, y esto que está aquí es esta parte del resultado, ¿sí? Es esta parte que está allí del resultado. Son las estructuras que van a tener los resultados, este tipo de integrales. Para dos raíces reales iguales, esta va a ser la estructura. Para dos raíces reales distintas, esta va a ser la estructura, la que veíamos anteriormente. ¿Se ha comprendido esto? ¿Por qué temas están yendo en el práctico? ¿Están viendo integrales? Empezamos con integrales definidas. Estamos viendo eso. Bien. Y según el profe salteamos unas cosas para primero ver esto y después, con el tiempo que nos quede, vemos lo que queda. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora entramos a las que son un poquito más complejas, ¿sí? Que son las raíces, las raíces imaginarias, ¿sí? ¿En dónde? La primera variante que les mencionaba al principio, sí, tenemos tres variantes. La primera variante será donde la integral se presente, donde no tengamos numerador y el denominador sea, bueno, en este caso, una cuadrática que va a presentar raíces imaginarias. El segundo caso, o la segunda variante, será donde sí tenemos denominador y tenemos sí tenemos numerador y tenemos un denominador que no está completo, le está faltando un término. Y la tercera variante es que esté completa, numerador completo y denominador completo, donde tengamos lineal en el numerador y cuadrática en el denominador, ¿sí? En todos los casos es lo mismo, solamente que en el primer caso, la primera variante, no tenemos numerador. Bueno, si nosotros determinamos las raíces de este denominador, ¿sí? Aplicando Bhaskara, nos va a quedar que la primera raíz es menos 6 más 4i sobre 2 y la otra menos 6 menos 4i sobre 2. ¿Por qué? Porque este discriminante, es decir, lo que está dentro de la raíz de Bhaskara, b cuadrado menos 4a por c, ¿sí? Este discriminante nos da negativo, nos da menor que 0. Es por eso que esto termina siendo raíces imaginarias. Como las raíces son imaginarias, ¿sí? Debemos completar cuadrados en el denominador. Bueno, ustedes habrán visto, por allá, por alguna parte del cursillo, en algún lado, la forma de completar cuadrados. Vamos a repasarlo. Si tenemos una expresión que es x cuadrado más bx más c, ¿sí? Para completar cuadrados, lo que hacemos es, bueno, la primera parte es x cuadrado, queda tal cual, más bx queda tal cual, y vamos a sumar el coeficiente b dividido 2, todo al cuadrado, y vamos a restar lo mismo, el coeficiente b sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Más c. Allí queda el más c. ¿Sí? Entonces, hemos hecho eso nada más. Hemos sumado y restado el b sobre 2 al cuadrado, por lo cual no se modifica la expresión. Ahora vamos a agrupar, ¿sí? Vamos a decir que x más b sobre 2, ¿sí? Va a estar al cuadrado, ¿sí? Menos el otro que sumamos, b sobre 2 al cuadrado más c, ¿sí? Que esto va a terminar siendo un número. Veamos este ejemplo. Tenemos x cuadrado más 6x más 13, donde las raíces de esto son imaginarias, ¿sí? Entonces,
decimos x cuadrado más 6x más el b, que vale 6, 6 sobre 2 al cuadrado, menos 6 sobre 2 al cuadrado más 13, que es c. ¿Sí? 6 sobre 2 es 3, 3 al cuadrado es 9, con lo cual nos va a quedar 9 menos 9 aquí, más 13. Entonces, esto que está aquí, ¿sí? Eso que estoy marcando allí, es la expresión x más 3 al cuadrado. Porque si resolvemos este cuadrado de binomio, es el cuadrado del primero, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Nos da este resultado. Entonces, hemos transformado a esta expresión, ¿sí? En dos términos. El primer término, que es este cuadrado de binomio, más 4. ¿Dónde sale este 4? Y bueno, sale de la diferencia entre menos 9 y 13. 13 era el c que teníamos antes, y el menos 9 surge del menos 6 sobre 2 al cuadrado, que era lo que sumamos y restamos. Entonces, sumando y restando b sobre 2 al cuadrado nos va a permitir obtener una ecuación cuadrática cuya va a estar compuesta por dos términos. Una, que va a ser el cuadrado de un binomio, más un número. Este cuadrado de binomio, ¿sí? Es el que nos va a permitir determinar cuáles son las raíces. ¿Cuáles son las raíces de eso? Y bueno, más 3 y menos 3. Perdón, menos 3 y menos 3. Bien. ¿A qué se refiere con la constante? Sí, sí, solamente hemos completado cuadrado hasta aquí. O sea, hemos pasado de esta expresión a esta expresión. Nada más por ahora. El 4 no lo vamos a despreciar, lo vamos a dejar allí, lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, de este ejercicio que teníamos, ¿sí? El denominador, sí, este procedimiento que estamos haciendo es para encontrar este término, ¿sí? Que tiene una cuadrática más una constante, que sea igual a esto que está acá, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Hemos completado cuadrado para encontrar este término que está acá, que es igual a la cuadrática que teníamos antes. Bien. Entonces ahora, esta integral, que era nuestro ejercicio, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Es decir, la integral de diferencial de x ya no como lo teníamos antes, como x cuadrado más 6x más 13, sino como la expresión que obtuvimos recién. ¿Sí? Esto que está aquí, vamos a marcar en color, es esto que está aquí. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, de este denominador, vamos a sacar factor común 4. ¿Por qué 4? Porque es el 4 que está aquí, es la constante que obtuvimos recién. Si hubiese sido otro valor, sacamos otro valor, sacamos la constante 4. Entonces, ¿qué nos va a quedar? En este caso nos va a quedar 4 sobre 4, que es 1. Y en este caso nos va a quedar el x más 3 al cuadrado sobre 4. Ahora, este 4 puede ser escrito como 2 al cuadrado, con lo cual podemos escribir que x más 3 sobre 2 al cuadrado, porque recuerden que la potencia es distributiva con respecto a la división, o sea que es al cuadrado en el numerador y al cuadrado en el denominador. Y el 4, que está en el denominador, lo sacamos como factor fuera del signo integral como un cuarto. Luego vamos a hacer una sustitución, donde x más 3 sobre 2 lo vamos a llamar u. X más 3 sobre 2 lo vamos a llamar u. Diferencial de u, ¿a qué va a ser igual? A diferencial de x sobre 2, porque la derivada de esto es un medio. Si lo hacen, les va a dar un medio. Entonces, es un medio por diferencial de x. Ahora, con todo esto, sí, sería u a la m, acá está, u al cuadrado, pero nosotros no hemos hecho nada de eso todavía.
solamente hemos, x más 3 sobre 2, hemos hecho una sustitución. U es igual a x más 3 sobre 2. Y hemos determinado el diferencial de u. Recuerde que el diferencial de u a qué era igual a la derivada de esto por diferencial de x. Si hacen la derivada de esto, le va a dar un medio. Luego, con todo esto, vuelvo a la integral y digo, en el denominador, ¿cuánto vale esto? Bueno, vale u al cuadrado más 1. Y en el numerador, ¿cuánto vale diferencial de x? Y diferencial de x vale, este 2 pasa multiplicando, 2 diferencial de u. Por eso que el diferencial de x lo reemplazo como 2 diferencial de u. Este 2 sale fuera el signo integral, con lo cual nos queda 2 sobre 4, entonces un medio. Y nos va a quedar la integral de diferencial de u sobre u cuadrado más 1. Si ustedes lo buscan en la tabla, esto es una integración directa. Es el arco tangente de u. Entonces, un medio del arco tangente de u más c, porque hemos integrado. Y al u lo tenemos que reemplazar por lo que vale. Es un medio arco tangente de x más 3 sobre 2 más c. Esto era la u que habíamos sustituido recién. Con lo cual, este será el resultado final del ejercicio. ¿Qué característica tiene este tipo de ejercicio? Bueno, que para raíces complejas de esta manera va a ser igual la integral del cociente de estos dos polinomios, ¿sí? Va a ser igual al arco tangente más c. Esta va a ser la estructura que va a tener los resultados de este tipo de ejercicio. El du surge de determinar el diferencial de u. Recuerden la que era igual al diferencial de u. A la derivada de esto por diferencial de x. La derivada de esto, ¿cuánto es? Un medio. ¿Sí? Por eso es que queda dx sobre 2. ¿Se ha comprendido? Bien. Bien, vamos a la segunda variante. ¿Qué parte desea que explique de nuevo? La del diferencial. Bueno, explicamos de nuevo a partir de aquí. Recuerden que x más 3 sobre 2 lo habíamos llamado u. Determinamos el diferencial de u como la derivada de esta función por diferencial de x. Me voy a la expresión con toda esta sustitución que hice. Y digo, ¿cuánto vale el diferencial de x? Despejo de acá el diferencial de x. Me queda 2 diferencial de u. Este 2 pasa multiplicando. Por eso que acá aparece el 2 diferencial de u, porque reemplazamos lo que vale el diferencial de x. Este paréntesis que está acá es u. Entonces, u al cuadrado. Este 2 sale fuera el signo integral, con lo cual nos queda 2 sobre 4, entonces un medio. Y nos queda la integral del diferencial de u sobre u cuadrado más 1. Si ustedes buscan en la tabla esto, es la diferencial de la variable sobre la variable al cuadrado más 1 es el arcotangente de la variable. Y este un medio es el que venimos arrastrando de antes. Entonces, un medio del arcotangente de la variable. Como la variable surge de una sustitución, reemplazamos la variable por la sustitución que hicimos, que es x más 3 sobre 2. Por eso es que aquí aparece el x más 3 sobre 2 en el resultado final. No sé si se aclaró allí la consulta. Bien. Vamos a la segunda variante. La segunda variante así es. Por eso les muestro
que esta es la estructura. Cuando tengamos imaginaria, para este tipo va a ser esta la estructura, arcotangente más E. Para este tipo, para esta variante va a ser esto, arcotangente más E. Para la segunda variante vamos a ver que hay otra cosita, que es la que viene ahora, ¿sí? Pero siempre va a estar como resultado el arcotangente en alguna parte. Bien, para la segunda variante les había dicho que teníamos el polinomio de la ecuación lineal en el numerador y el denominador le estaba faltando un coeficiente que era el b. Acá hay una aclaración que la vamos a leer, pero después la van a volver a leer ustedes cuando veamos la tercera variante. Dice, sería como la tercera variante, pero la ecuación cuadrática, el denominador está reducida ya que tiene b0. No hemos visto la tercera, pero cuando vean la tercera vuelvan sobre esto y van a poder entender este comentario, ¿sí? Vamos a calcular las raíces de... Vamos a calcular las raíces del denominador. Bueno, la raíz del denominador es un medio i y menos un medio i, ¿sí? Son imaginarias. ¿Cómo vamos a proceder con esto? Bueno, fíjense que acá están puestas dos integrales, esta y esta de aquí. La primera integral, ¿qué es? Es el 7x con el denominador. Es decir, 7x sobre esto más 5 sobre esto. ¿Sí? El 7 salió fuera el signo integral, ¿sí? Y el 5 salió fuera el signo integral. Si yo resolviese esta suma, ¿cuál es el mínimo común denominador? Y tienen el mismo denominador, o sea que no hay que multiplicar nada, es el mismo denominador. Con lo cual se me suma directamente los dos numeradores. A ver, vamos a escribir un ejemplo, porque estoy seguro que alguno tendrá alguna cara de duda de lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo allí? Vamos a poner acá. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Supongamos que tenemos 3 más 5 sobre 4. ¿A qué es igual esto? Lo podemos expresar como 3 cuartos más 5 cuartos. ¿Sí? Fíjense, 3 más 5, ¿cuánto es? 8. ¿Sí? Sobre 4. Y 3 cuartos más 5 cuartos, ¿cuánto es? 8 cuartos. ¿Sí? Es decir, esto que está acá lo podemos separar de esta manera que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Se ha comprendido ese ejemplo? Sí, profe. Bien. Entonces, hemos descompuesto esto en dos fracciones. Bien, veamos en la primera fracción. ¿Sí? Si hacemos que el denominador 4x cuadrado más 1 vale u, ¿sí? Entonces, hacemos el diferencial de u, acá ya está despejado, ¿sí? El diferencial de u va a ser igual a ¿qué? A la derivada de esto por diferencial de x. Si despejamos el diferencial de x, va a ser el de u sobre la derivada de esto, que es 8x. ¿Sí? Esto es siempre lo mismo. Recuerden que du a qué es igual a la derivada de esto por dx. Si despejamos dx acá, nos va a quedar du sobre la derivada de esto. Entonces, para la primera fracción, el denominador es u. Y en el numerador, ¿qué nos queda? Y nos queda la x que teníamos y el diferencial de x, que vale du sobre 8x. Aquí hay un error, esto es no dx, sino que es du. ¿Sí? Du sobre 8x.
Fíjense, esto lo hemos hecho a propósito para que se podamos simplificar la x que traíamos del numerador con la x del reemplazar el diferencial de x. ¿Sí? Y en la segunda integral vamos a tomar no todo el denominador, sino que vamos a decir que el 4x al cuadrado puede ser tomado como 2x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 2x es lo que vamos a llamar una nueva variable t. Vamos a escribirlo aquí para que después no surja alguna duda. Esto puede ser escrito como de esta manera. ¿Sí? El 4x cuadrado puede ser escrito como 2x al cuadrado. Entonces, el 2x, ¿sí? El 2x lo llamo t. Y entonces hago el diferencial de t. El diferencial de t, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de esto por diferencial de x. Si despejo el diferencial de x, me queda dt sobre la derivada de esto, que es 2. No sé si la pregunta del chat es que no entendió esa parte, era la que estaba explicando recién. ¿Quedó aclarada o es otra cosa? Bien. Ok, entonces, para la primera tomé el denominador completo y para la segunda tomé solamente el término que está al cuadrado y lo armé de esta manera, donde 4x al cuadrado es igual a 2x al cuadrado. Entonces, en la segunda integral reemplazo. ¿Cuánto vale el dx? El dx vale dt sobre 2. Y en el denominador me queda t cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque t es 2x, ¿sí? Y esta 2x sería el cuadrado, que es lo que está aquí, más 1. Bien, en el primera integral, el de x con el x se nos canceló, ¿sí? Y el 8, el 1 octavo, sale fuera el signo integral, por eso nos queda 7 octavos. La integral de du sobre u. Ya vemos que esto es el logaritmo de u. Más el 1 medio del dt sale fuera, ¿sí? Y teníamos un 5, con lo cual nos queda 5 medios. La integral de dt sobre t cuadrado más 1. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 7 octavos, ¿sí? Este coeficiente por el logaritmo de u, porque la integral de esto es u, la integral de du sobre u es el logaritmo de u. Y la integral de dt sobre t cuadrado más 1 es el arco tangente de t, ¿sí? Es el arco tangente de t, más c. Luego me resta reemplazar el u por lo que vale 4x cuadrado más 1. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale el t? El t vale 2x, ¿sí? Por eso arco tangente de 2x. Más c. Y la constante, 7 octavos y 5 medios, siguen siendo las mismas con las cuales habíamos determinado recién. ¿Se ha comprendido eso? Bien. Perfecto. Aquí tienen otro comentario donde este ejercicio puede ser resuelto a partir de la tercera variante, que es la que vamos a ver ahora. Después ustedes lo revisan y lo pueden aplicar, ¿sí? Pero lo importante es que la estructura del resultado de este tipo de ejercicio va a ser, cuando tengamos la integral de p sobre q y q tenga raíces conjugadas, ¿sí? O complejas, imaginarias, la estructura va a ser el logaritmo más el arco tangente. Como vimos acá, el logaritmo de algo más el arco tangente de algo. Y normalmente va a ser de esta manera, el logaritmo de este denominador y el arco tangente de lo que tenemos aquí, ¿sí? Pero en realidad la estructura es logaritmo más arco tangente. Ya vemos lo que queda en cada uno de ellos. Sí, sí, esto se aplica siempre que falte b. De todas formas, para el tercer caso, la estructura sigue siendo la misma. O sea que para el segundo caso y para el tercer caso, la estructura es logaritmo más arco tangente, ¿sí?
Solamente que en el segundo caso tenemos que falta B, sería una cuestión muy particular, ¿sí? En donde al faltarle B se nos hace más simple la resolución. Ya vamos a ver que el tercer caso es un poquito más complejo cuando está todo completo el denominador. Pero segundo y tercer caso, la estructura es la misma, logaritmo más arco tangente. Logaritmo más arco tangente, ¿sí? La estructura del resultado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos a la tercera variante donde el numerador está completo y el denominador está completo. Nuevamente, ¿sí? Vamos a calcular las raíces, ¿sí? Esto está calculado aquí, corresponde a este ejercicio que está acá, a este ejemplo, ¿sí? En donde da raíces imaginarias. ¿Qué nos dice este tercer paso? Bueno, siempre vamos a calcular las raíces, ¿sí? En el denominador, sea el caso que sea, vamos a calcular el denominador. ¿Qué nos dice el tercer caso? Nos da una reglita. Primero se multiplica y divide el numerador. El numerador lo vamos a multiplicar y dividir por la siguiente fracción, 2a sobre m. O sea, 2a corresponde al a del denominador y al m del numerador. O sea, multiplicamos y dividimos numerador por este número. Vamos a sumar y restar b del denominador en el numerador. Y haciendo esto nos van a quedar dos integrales, una de las cuales la vamos a resolver por sustitución y la otra completando cuadrados. Fíjense, aquí en el caso anterior, una la resolvimos por sustitución y la otra no la resolvimos completando cuadrados. Con solo esto nos alcanzó. Entonces la diferencia es que cuando nos van a quedar dos integrales, una por sustitución y acá nos quedaba algo más simple. En este caso, ya la segunda integral que nos queda por resolver va a ser completando cuadrados. ¿Todo por qué? Porque tenemos la presencia del b. Entonces veamos, vamos a aplicar este procedimiento. Este es nuestro ejercicio. Vamos al punto A, el 2a sobre m. ¿Cuánto vale? 2 por a, que vale 1, sobre 5, que vale m. Entonces 2 quintos. Entonces agarramos el numerador y dice multiplíquelo y divídalo por el valor de 2a sobre m. Multiplique y divide. Bien, entonces, ¿sí? A esto, 5x lo multiplico por 2 quintos, me queda 2x. Y a 4 lo multiplico por 2 quintos, me queda 8 quintos. Y el denominador, este número, no hago nada, solamente que lo paso al numerador como la inversa, multiplicando por 5 medios, ¿sí? E hice propiedad distributiva, este por este, y el denominador lo dejé tal cual, ¿sí? Solamente que le invertí para subirlo al numerador. Bien. Ahora, esto, que es el nuevo numerador que yo tengo, ¿sí? Lo pongo en el numerador de mi ejercicio. 2x más 8 quintos por 5 medios. Este 5 medios es una constante que sale fuera el signo integral. El denominador quedó igual, no hice nada todavía. 5 medios sale fuera el signo integral. Bien, entonces ya tengo el 5 medios fuera el signo integral, el 2x más 8 quintos es el que traía de lo que obtuve recién. ¿Y qué me decía el segundo paso? Sume y reste el b del denominador en el numerador. Entonces sumo 2 y resto 2, que es el b del denominador. ¿Y esto para qué lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar en el siguiente paso, el 5 medios queda igual, ¿sí? Vamos a juntar el 2x con el 2, fíjense, no es que lo vamos a agrupar, sino que lo vamos a ordenar de la siguiente manera, 2x más 2, y el 8 quinto con el menos 2 lo vamos a resolver. Que da, por resultado, menos 2 quintos. Ya vamos a ver por qué hicimos esto.
Entonces aquí vamos a trabajar, vamos a separar, como hicimos en el caso recién, en dos integrales, donde vamos a tener el 2x más 2 por un lado y el 5 medios por el otro. Y lo vamos a descomponer en una fracción donde tenemos el 2x más 2 y, en este otro caso aquí, el 2 quintos. ¿Sí? Entonces, esto en amarillo con este denominador está acá. Y esto en verde con este denominador que está acá. Solamente que el 2 quintos ser una constante sale fuera el signo integral. Y el 5 medio es factor de ambas integrales, porque esto estaba multiplicando a todo esto que está acá. Entonces allí hemos llegado a la tercera parte, que dice, nos van a quedar dos integrales, en donde una la vamos a resolver por sustitución y la otra completando cuadrados. Fíjense, la primera, ¿qué tenemos en el numerador en amarillo? En el numerador en amarillo lo que tenemos es directamente la derivada del denominador. Si ustedes derivan el denominador, ¿qué les queda? 2x más 2. Por eso es que acá lo agrupamos de esta manera. Por eso es que hicimos 2x más 2. Acá juntamos el 2x este con el 2 este de acá. ¿Para qué? Para que cuando lo pusimos acá en amarillo, sabiendo que cuando separemos en las dos integrales, en la primera me va a quedar el numerador, va a ser la derivada del denominador. ¿Eso para qué? Para que podamos aplicar la sustitución en la primera integral, que es lo que nos decía acá. Una se resuelve por sustitución. Y la segunda la vamos a hacer completando cuadrados. Fíjense, ¿la segunda qué es? La segunda es el primer caso. La segunda, el primer caso, no tenemos nada en el numerador, solamente el diferencial, y abajo un denominador que es una cuadrática y que tiene raíces imaginarias. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos el primer caso. Entonces, veamos. Vamos a hacer aquí, ¿sí? Esto que está aquí, el denominador este, vamos a marcarlo con azul, está puesto acá, la sustitución. ¿Sí? Entonces, hemos llamado u igual a x cuadrado más 2x más 10. El diferencial de x va a ser diferencial de u sobre la derivada. Directamente está despejado, ¿sí? El diferencial de u sobre la derivada de esto. ¿Cuánto vale la derivada de esto? 2x más 2. Entonces, con esta sustitución me vuelvo a la integral anterior. Sigo escribiendo los corchetes generales y el 5 medio, que es factor de todo. ¿Qué me queda? 2x más 2 es el que traía. ¿Sí? 2x más 2 es el que traía anteriormente. Y el u, ¿sí? Es la sustitución que acabamos de hacer, ¿sí? Que acabamos de hacer. Y el du sobre 2x más 2, ¿qué es esto? Es el diferencial de x, lo que hemos reemplazado acá. Entonces, fíjense, el 2x más 2 sobre el 2x más 2 se me simplifica. Y directamente, ya acá avanzando un poco más, ¿qué me va a quedar? La integral de du sobre u. Esto ya es el logaritmo de u. Y ya está, ya resolví esta integral. La primera ya la resolví porque es directamente el logaritmo de u. O sea que una se resuelve directamente haciendo la sustitución. Esto va a quedar siempre así. ¿Por qué? Porque de esta manera, sumando y restando b y ordenando de la manera que hemos ordenado, siempre el numerador va a quedar como la derivada del denominador. Eso es lo importante. Si esta condición se da, me va a permitir hacer esta simplificación y va a quedar directamente esta manera integral de du sobre u, donde ya es directa, va a ser el logaritmo de u. Y en la segunda integral, el 5 medio, el que estaba acá en verde, ¿sí? Vamos a seguir manteniendo los colores, es el que salió fuera el signo integral, y acá nos queda solamente, en la primera, recuerden que completamos cuadrado, en el primer caso que teníamos. Es x cuadrado más 2x más 10, más b sobre 2 al cuadrado menos b sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hacíamos acá? Lo que hacíamos acá era construir, ¿sí? Recuerden lo que hicimos acá, volvemos, construimos de esta expresión un término, que era un cuadrado, un binomio, ¿sí? Más un coeficiente. Si ustedes hacen eso allí, ¿sí? ¿Qué les va a quedar?
de todo esto que está acá, ¿sí? X cuadrado más 2x más 10, le restamos el 1, el 2 sobre 2, que es 1 al cuadrado, entonces esto va a quedar en 9, ¿sí? Perdón, esto va a quedar en 9, bien digo, y el 2 sobre 2 al cuadrado va a quedar en 1. Entonces, si tomamos el x cuadrado más 2x más el 1, puede construirse x más 1 al cuadrado. Y este 9 es el que le explicaba recién, surge del 10 menos el 1 de esta que tenemos en este paréntesis. Entonces queda 9. Luego sacamos factor común, ¿sí? Un noveno, ¿sí? Que es lo que está aquí. O multiplicamos y dividimos por un noveno, que sería exactamente lo mismo que estamos diciendo, que sería sacar un factor común un noveno. Recuerden que al sacar factor común 1 sobre 9, ¿sí? O este entra multiplicando, nos va a quedar 9 sobre 9, nos queda 1, acá nos queda sobre 9, con lo cual el 9 puede ser expresado como 3 al cuadrado. Es lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Y ahora, esta expresión que está acá, ¿sí? Es lo que hemos llamado b, acá abajo. X más 1 sobre 3 lo hemos llamado b. Si nosotros calculamos el diferencial de b, va a ser la derivada de esto por diferencial de x, y si despejamos diferencial de x va a ser igual a db por 3. Entonces, en el siguiente paso, ya teníamos, la primera integral es du, la integral de du sobre u. Luego, el 1 noveno que habíamos sacado factor común, ¿sí? Salió fuera el signo integral, que es lo que está acá, 2 quintos, ¿sí? Lo seguimos manteniendo los colores, verde, y el 1 noveno que está acá, le ponemos otro color para ir marcando con distintos colores. ¿Cuál factor común? ¿El 1 noveno? ¿No entendió? Es lo que hicimos aquí. Recuerda que aquí habíamos sacado factor común 4. Es 1 sobre 4. ¿Sí? Al sacar factor común 1 sobre 4, luego termina saliendo fuera el signo integral. Dicho de otra manera, lo que hicimos acá fue, en vez de sacar factor común 9, multipliqué y dividí por un noveno en el numerador y en el denominador. ¿Sí? Entonces, como este un noveno va a entrar acá dentro de este corchete, ¿qué me va a quedar? Un noveno por 9, 1. Un noveno por x más 1 al cuadrado. El 9 va a quedar acá en el denominador. Este 9 puede ser expresado como 3 al cuadrado. Es exactamente lo mismo que hicimos acá, chicos, solamente que en vez con 4 es con 9. ¿Sí? En vez de ser con 4 es con 9. Y en vez de sacar factor común 4, multipliqué y dividí por un noveno. Pero es lo mismo, es el mismo paso matemático. No sé si se comprendió allí las dos preguntas que había referido al mismo tema. Es decir, sacar factor común de aquí, 9, o multiplicar por un noveno en el numerador y en el denominador, es el mismo procedimiento. No es para poder llegar a simplificarlo que sacamos factor común 9, un noveno, ¿sí? Sino que lo hacemos para poder hacer esta sustitución, para poder después resolver la integral que sigue. Es necesario, volvemos al mismo ejemplo anterior, es necesario que sacáramos el factor común un cuarto acá, ¿sí? Para que esto lo llamáramos u y nos quedara u cuadrado más 1 y que luego fuera el arco tangente. Para eso estamos haciendo este mismo paso acá.
Bien. Entonces acá el x más 1 sobre 3 lo hemos llamado b, que es lo que dijimos. Por eso, de aquí al siguiente paso, la integral de du sobre u sigue siendo la misma. No tiene nada que ver acá con los notables. No entiendo su aclaración. Bien. Bueno, entonces acá el diferencial de x, ¿cuánto vale? db por 3. Y aquí en el denominador, el x más 3, perdón, x más 1 sobre 3 era b. ¿Sí? Lo vamos a pintar acá de color. Es b al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda esto? Ya podemos resolver la integral. La integral de du sobre u es el logaritmo de u. El 5 medio, los corchetes siguen iguales, ¿sí? Porque es el que venimos arrastrando desde antes. Luego, el 3 sale fuera el signo integral, por eso nos va a quedar 2 quintos por 1 noveno por 3. 2 quintos por 1 noveno por 3. Y db sobre b cuadrado más 1, la integral de todo eso va a ser el arco tangente de b. ¿Sí? El arco tangente de b. Y luego nos queda reemplazar. ¿Sí? 5 medios, ahora este 5 medios este 5 medios lo distribuyo en este término y en este término. Entonces va a ser 5 medios por el logaritmo de u. ¿Cuánto valía u? U valía x cuadrado más 2x más 10. Luego nos queda el 5 medios por esto, que era 5 medios por 2 quintos por 1 noveno por 3. Por el arco tangente de b más c. Fíjense, el 5 medio con el 2 quintos se cancela. Y el 1 noveno por 3 nos queda 1 tercio. Entonces el resultado final va a ser 5 medios del logaritmo de x cuadrado más 2x más 10 menos 1 tercio del arco tangente de b. 1 tercio por lo que dijimos recién, ¿sí? El producto de todos los números, todas estas fracciones. Más c. Y allí tendríamos el resultado final de este ejercicio, ¿sí? Donde nuevamente la estructura vuelve a ser el logaritmo de algo más el arco tangente de algo. A diferencia de la segunda variante que veíamos recién, fíjense, en una la resolvimos por sustitución y la otra la resolvimos muy simple, haciendo una pequeña sustitución acá y ya nos quedó el arco tangente. Pero cuando tenemos acá el b en el denominador, la segunda integral ya no nos queda tan simple, o mejor dicho, nos queda ya para hacer un paso más, que sería la de completar cuadrado. Y una vez que completamos cuadrado, tenemos que hacer la primera variante, ¿sí? Tal cual la hicimos recién. ¿Se ha comprendido esto? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Aquí lo que sigue es la resolución del ejercicio de la segunda variante por la tercera variante. Esto básicamente es aplicar lo mismo que hemos estado viendo, ¿sí? Se los dejo para que lo revisen ustedes, pero fíjense que resolver la segunda variante con la tercera variante era sumarle y restarle el b. El b era 0, entonces acá nos queda muy simple, no hay otro juego con esto, y nos quedan dos integrales donde una la resolvemos por logaritmo y la otra es directamente el arco tangente y no hace falta completar cuadrados. ¿Por qué? Porque no hay b. ¿Sí? O sea, es una cosa muy sencilla. Ahora, lo que quiero pasar es cuando tenemos el grado del numerador mayor al grado del denominador, ¿sí? Como este ejemplo que tenemos acá. X cubo menos 3x cuadrado menos 10x más 16 sobre x cuadrado menos 2x menos 15. Si se recuerdan, ¿qué es lo que habíamos visto al principio? ¿Sí? Yo les dije que cuando teníamos este grado numerador mayor o igual al denominador, lo que teníamos que hacer era dividir previamente. Entonces, vamos a dividir.
dividamos, ¿sí? Recuerden, el numerador dividido el denominador, ¿sí? Hacemos la división, como ustedes la conozcan, y vamos a tener el numerador, el denominador, el cociente y el resto, ¿sí? Entonces, vamos a repasar esto que alguna vez lo vieron, ¿sí? Si nosotros teníamos P P dividido Q, ¿sí? Nos daba C y teníamos un resto de X, ¿sí? Todos son de X, obviamos la X. ¿A qué era igual? P era igual a ¿qué? A C por Q, C por Q, más el resto. O sea, recuerden eso de las divisiones normales, cualquier división. El P va a ser igual a el Q por C más el resto, que es lo que está aquí. Si yo divido ambos miembros sobre Q, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A C por Q dividido Q más el resto sobre Q. Lo cual esto nos permite simplificar y P sobre Q va a ser igual a C más el resto sobre Q. Es por eso que puede ser esta expresión P sobre Q, o sea, el polinomio P dividido el polinomio Q, puede ser expresada como el cociente más el resto sobre Q, que es lo que tenemos aquí. P sobre Q es igual a C más R sobre Q. ¿Se ha comprendido eso? ¿O se ha recordado? Sí. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso realizado y recordado, hacemos la división y expresamos el P sobre Q, como esto que está acá, el C, que es X menos 1, C, más el resto, que es 3X más 1, sobre Q. Q que vale, acá tenemos el resultado, perdón, el ejercicio, X cuadrado menos 2X menos 15. Luego, ¿sí? Tenemos la integral de todo esto. La integral de esta primera parte, que sería el C de X, es muy simple porque es la integral de una suma. Entonces va a ser la suma de las integrales. Y luego, lo que está acá recuadrado en rojo, es la integral que tenemos que resolver por método de fracciones simples. Veremos cuáles son las raíces del denominador. Las raíces del denominador, si las calculamos, nos van a dar a partir de Bhaskara 5 y menos 3. Entonces, dejamos esta primera parte momentáneamente y vamos a trabajar con lo que está recuadrado en rojo. Este cociente polinomio 3x más 1 sobre x cuadrado menos 2x menos 15 es lo que vamos a descomponer en dos fracciones simples, tal cual lo hicimos en los pasos anteriores. Multiplicamos a ambos miembros por el denominador, nos queda una expresión, de las cuales le vamos a dar a x1 una de las raíces, y vamos a calcular el coeficiente 1 será el coeficiente a, y luego vamos a calcular, a partir de la otra raíz, el otro coeficiente, que acá será b. ¿Sí? Entonces nos quedan dos fracciones simples, ¿sí? Que si este cociente de polinomio es igual a estas dos fracciones simples, si las reemplazo acá en este recuadro rojo que estaba, ¿qué nos va a quedar? La integral de la primera parte más las dos fracciones que tenemos. Y nosotros sabemos que ya la integral de una sumatoria es igual a la suma de las integrales. Entonces va a ser la integral de x, que va a ser x cuadrado sobre 2. La integral de menos 1 por diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? A menos x.
porque me queda la integral del diferencial nada más. Más 2, que es una constante que sale fuera del signo integral, por la integral de dx sobre x menos 5. Ya sabemos que esto es el logaritmo de x más 5, directamente. Y esto también va a ser el logaritmo de x más 3. Entonces, hemos descompuesto en la suma de integrales, y el resultado es este, ¿sí? Tal cual lo vimos en uno de los primeros casos, donde teníamos la estructura que era del tipo con raíces reales distintas, ¿sí? Que era del tipo esto que teníamos acá. Perdón, que A por el logaritmo de x menos 1 de las raíces, etc. B por el logaritmo de la otra menos la otra raíz. Solamente que acá se ha incorporado otro término, ¿sí? Que son estos dos que tienen que ver con la primera parte, que era el del c de x, ¿sí? Pero la segunda integral era las dos raíces reales distintas y la resolvimos tal cual lo vimos en el caso anterior. Acá tenemos la integral de toda esta sumatoria, la integral de x, la integral de menos 1, la integral de 2 sobre x más menos 5 y la integral de 1 sobre x más 3. La integral de x, ¿a qué va a ser igual? A x a la m más 1 sobre m más 1. Con lo cual va a ser x a la 1 más 1 es 2 sobre 1 más 1 es 2. De ahí surge. Y la integral de menos 1 por diferencial de x es menos x, porque la integral del diferencial es x. De ahí surgen estos dos términos. No sé si se aclaró allí la consulta. Bien. Bueno, y después le quedan algunos ejemplos, ¿sí? Algunos más laboriosos que otros, ¿sí? Pero básicamente allí hemos visto los diferentes tipos de funciones racionales no enteras para cuando el grado del numerador es menor al denominador, los tres casos, ¿sí? Raíces reales distintas, iguales, imaginarias, ¿sí? Y para cuando el grado del numerador es mayor al denominador, ¿sí? Que los vamos a resolver aplicando la división de P sobre Q y teniendo en cuenta esta igualdad. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Estas marcas que hemos hecho con color, ¿quieren que las dejemos así, lo subamos así al PDF? Bien. Bueno. Vamos a subirlo entonces para que lo tengan ahora mismo, ¿sí? Y puedan ir estudiándolo. Recuerden que les mencioné que la deducción de estas integrales es de la misma manera que le hemos trabajado acá, pero en vez de forma numérica, en forma literal, en forma general. Perdón, profe, una pregunta, yo llegué tarde. No sé ¿Sí? si dio la fecha del segundo parcial. No, hoy no la dimos, pero si quieren la recordamos. El segundo parcial práctico es el martes de la semana que viene. Sí, 2 de marzo. Y del teórico al otro día, 3 de marzo. Gracias, y los profe. recuperatorios... ¿Cómo? Gracias. No, de nada. Y los recuperatorios son el del parcial práctico, ya sea primero o segundo, va a ser el 4 del 3, jueves. Y el recuperatorio del segundo parcial, ya sea del segundo parcial teórico, ya sea primero, perdón, el recuperatorio del parcial teórico, ya sea el primero o el segundo, va a ser el día viernes 5. ¿Se ha comprendido eso? Sí, profe, en el mismo horario. El horario,
En cuanto al práctico, no sé decirle. En cuanto al teórico, tampoco, porque no lo hemos definido, pero posiblemente sea como el anterior. Bien, gracias, profe. No de nada. Profe, ¿Sí? ¿cómo hace con las notas? Porque, por ejemplo, ¿no? Si le va mal a un alumno en el segundo parcial, ¿cómo sabe su nota para prepararse para el segundo parcial, o sea, en el recuperatorio? Va a ser prácticamente... Disculpen. Disculpen. Va a ser básicamente en el mismo día la entrega de la nota. ¿Sí? O de un día para el otro. Pero no mucho más de eso, porque ustedes tienen el segundo parcial práctico el martes. Y el recuperatorio de ese, del práctico, o sea, primero o segundo, el jueves. Y el teórico, segundo parcial teórico, lo tienen el miércoles. Y el recuperatorio teórico, sea primero o segundo, lo tienen el viernes. O sea que hay un día en el medio. O sea, la nota la van a tener, en cuanto al teórico, digo, ya sea el mismo día o al otro día, a lo sumo a la mañana, para que ustedes tengan, digamos, un día y medio ahí para poder repasar. En cuanto al segundo, el primero, el que ya le fue mal, lo puede ir estudiando. Y no me sabría decir si le pregunto cómo hará con las notas el práctico, porque le comento, el profesor se tardó un poco en dar la nota. Bueno, no sé decirle exactamente, porque bueno, no estoy con el práctico, pero estimo que lo agilizarán para que eso no suceda, digamos, porque tienen que entregarlo básicamente en el día o al otro día. Perfecto, perfecto. De todas maneras, siempre acudimos en estas situaciones, cuando son cuatrimestrales o están rápidas las materias, a ustedes ya saben básicamente cómo les ha ido, porque bueno, conversan entre ustedes y demás, ya tienen una idea. O sea, el que cree que le ha ido mal, yo le diría que no espere la nota, sino se ponga a estudiar y que la nota confirme lo que ya creía o no, ¿sí? Para el segundo, para el primero ya la tienen en la nota, con lo cual ya pueden ir, y tengan presente que pueden solamente recuperar uno solo, práctico o teórico. En cuanto a la resolución de los parciales, para que sea visible o no, eso lo veremos después, posiblemente lo puedan ver, para que puedan sacarse las dudas y, bueno, y aprender sobre eso. Bien, si no hay más consultas, entonces terminamos la clase hoy aquí. Mañana nos volvemos a encontrar. Que tenga buenas tardes, profe. Bien, chicos, que anden bien. Hasta mañana.